Ella nació en la selva tropical del sur, territorio de los tigres un 470 a 471. Actualmente tiene 21 años humanos. Y 21 a 23 años en que Indra está embarazada del hijo/hija de Tracelegaki. Mide 163 centímetros y pesa 64 kilos, aunque tal vez eso subió por el embarazo. Ella anteriormente era esclava. Afiliaciones: tribu del tigre de la selva tropical. Relaciones: Tijerko Idran sin nombre, madre fallecida, Site, ex prometido, Tracelegaki, prometido, es la mujer Tijerko Idran y una de las 4 protagonistas principales de The Walking Dead. De niña vivió en territorio tigre. Pero un día, su aldea fue asaltada por humanos, lo que provocó la muerte de toda su familia. Flora fue capturada como parte de la redada y vendida como esclava a la familia de Keiren. Al principio, Keiren la había tratado con amabilidad, pero a medida que creció, se distanció de ella para encajar con sus otros amigos. Finalmente, Flora escapó de sus dueños, pero no sin una persecución fallida por parte de una turba de humanos enojados, en la que Keiren se vio involucrado a regañadientes. Después de regresar a sus propias tierras, su pueblo la obligó a contraer matrimonio concertado con Site, un miembro importante de la tribu del bosque fronterizo, como parte de un acuerdo para aliarse a los clanes Tigre y Lobo del Bosque. Sin embargo, el matrimonio nunca se concretó, ya que la caravana con la que viajaba fue aniquilada en otro ataque humano. Poco después de escapar del incidente de la caravana, fue salvada por el propio Tracelegaki, el Gran Templario. Los dos se mantuvieron unidos como parte del viaje de Trace para ayudar a Kate Keizer y la pareja terminó enamorándose en el camino. Gracias a la participación de Neutral, Flora también quedó embarazada del hijo de Trace. Los planes actuales de Flora implican que ella y su ahora prometido Trace lleguen a Orchard Valley, un lugar de aceptación entre los humanos y Keidran, para formar su familia en paz. El pelaje de Flora tiene el color típico de Tijerko Idran, naranja y blanco, rematado con rayas negras. Tiene ojos amarillos y cabello largo castaño claro. Historia: Flora nació en las selvas tropicales del sur de Mecan, la tierra natal del tigre Keidran. Vivió los primeros años de su vida en relativa paz. Sin embargo, a la edad de 3 años, su casa fue atacada por traficantes de esclavos humanos. La redada provocó la muerte de sus padres y la venta de Flora como esclava. Pronto fue comprada por una amigable familia humana, que la trató más como una hija que como una esclava, una vida relativamente poco común para la mayoría de los esclavos Keidran. Flora recuerda sus días de esclavitud con un cariño inusual y, como tal, se acostumbró a la cultura humana mucho más que a la suya propia. Mientras crecía en la pequeña ciudad portuaria de Edinmire, recordaba cada vez menos sus días en territorio tigre. A día de hoy recuerda muy poco. Flora llegó a tener una dulce amistad desde la infancia con el hijo de la familia que la había comprado, Keiden. Por los flashbacks de su infancia a través de los cómics, queda claro que a Flora le gustaba jugar en los campos fuera de Edinmire con Keidran Wan y una chica sin nombre, ya que pudo cruzarse con un joven Tracelegaki, entonces solo un miembro de alto rango de la Orden Templaría, varias veces. La primera vez que chocó contra el carruaje de Trace, Flora casi quedó aplastada, pero fue rescatada por Eutzre. Eutzre había sido otro querido amigo de Flora a medida que crecía, aunque la línea de tiempo no está muy clara, parece que mientras también se hacía pasar por un humano en el templario con el que Trace estaría familiarizado, también apareció en su forma normal de lobo de las nieves. Flora. Aproximadamente 1 o 2 años después, mientras estaban nuevamente con los compañeros de juego antes mencionados en su lugar habitual, vio a Trace y su nueva esposa Saria en camino a su finca, que se había ubicado a un corto viaje fuera de la ciudad. Flora saludó a Trace cuando pasó sin pensarlo realmente, y a diferencia de la primera vez que Trace la notó y le reconoció la espalda. A medida que ambos crecieron, ella se distanció más de Keidran cuando él comenzó a salir con otros amigos. Keidran todavía se preocupaba por Flora en secreto, pero en un intento de parecer genial frente a los otros chicos, fingió odiarla. Originalmente, se pensaba que cuando Flora creciera por completo sus dueños le permitirían regresar con su gente, pero en realidad había sido expulsada de la ciudad por un grupo de jóvenes, un grupo que le entristeció mucho ver a Keidran. Una parte de... Al final pudo escapar de los hombres, con la ayuda de Eutzre. Uno se desconoce lo que sucedió en la siguiente parte de su vida, pero regresó al territorio de los tigres como estaba planeado y finalmente se vio obligada a contraer un matrimonio político concertado con el sobrino del gran duque de la tribu del bosque fronterizo, el lobo Keidran, para marcar una alianza entre ellos. Contra los humanos.
Sin embargo, el matrimonio no salió según lo planeado, ya que la caravana Keidran con la que viajaba aparentemente fue atacada por humanos, lo que la obligó a huir a los bosques cercanos. Trace la salvó de un atacante humano, quien recientemente había perdido sus recuerdos. Más tarde se descubriría que Pemural había organizado todo el ataque para que los dos se encontraran. Flora, IPA, clave, /FL es la mujer Tiger Keidran y una de las 4 protagonistas principales de The Walking Dead. De niña vivió en territorio tigre. Pero un día, su aldea fue asaltada por humanos, lo que provocó la muerte de toda su familia. Flora fue capturada como parte de la redada y vendida como esclava a la familia de Keiden. Al principio, Keiden la había tratado con amabilidad, pero a medida que creció, se distanció de ella para encajar con sus otros amigos. Finalmente, Flora escapó de sus dueños, pero no sin una persecución fallida por parte de una turba de humanos enojados, en la que Keiden se vio involucrado a regañadientes. Después de regresar a sus propias tierras, su pueblo la obligó a contraer matrimonio concertado con Site, un miembro importante de la tribu del bosque fronterizo, como parte de un acuerdo para aliarse a los clanes Tigre y Lobo del Bosque. Sin embargo, el matrimonio nunca se concretó, ya que la caravana con la que viajaba fue aniquilada en otro ataque humano. Poco después de escapar del incidente de la caravana, fue salvada por el propio Trace Legati, el Gran Templario. Los dos se mantuvieron unidos como parte del viaje de Trace para ayudar a Kate Keizer y la pareja terminó enamorándose en el camino. Gracias a la participación de Neutral, Flora también quedó embarazada del hijo de Trace. Los planes actuales de Flora implican que ella y su ahora prometido Trace lleguen a Orchard Valley, un lugar de aceptación entre los humanos y Keidran, para formar su familia en paz. Biografía. Historia. Flora nació en las selvas tropicales del sur de Mecan, la tierra natal del tigre Keidran. Vivió los primeros años de su vida en relativa paz. Sin embargo, a la edad de 3 años, su casa fue atacada por traficantes de esclavos humanos. La redada provocó la muerte de sus padres y la venta de Flora como esclava. Pronto fue comprada por una amigable familia humana, que la trató más como una hija que como una esclava, una vida relativamente poco común para la mayoría de los esclavos Keidran. Flora recuerda sus días de esclavitud con un cariño inusual y, como tal, se acostumbró a la cultura humana mucho más que a la suya propia. Mientras crecía en la pequeña ciudad portuaria de Edinmire, recordaba cada vez menos sus días en territorio tigre. A día de hoy recuerda muy poco. Flora llegó a tener una dulce amistad desde la infancia con el hijo de la familia que la había comprado, Keiden. Por los flashbacks de su infancia a través de los cómics, queda claro que a Flora le gustaba jugar en los campos fuera de Edinmire con Keidran One y una chica sin nombre, ya que pudo cruzarse con un joven Trace Legati, entonces solo un miembro de alto rango de la Orden Templaría, varias veces. La primera vez que chocó contra el carruaje de Trace, Flora casi quedó aplastada, pero fue rescatada por Eudsre. Eudsre había sido otro querido amigo de Flora a medida que crecía, aunque la línea de tiempo no está muy clara, parece que mientras también se hacía pasar por un humano en el templario con el que Trace estaría familiarizado, también apareció en su forma normal de lobo de las nieves. Flora. Aproximadamente 1 o 2 años después, mientras estaban nuevamente con los compañeros de juego antes mencionados en su lugar habitual, vio a Trace y su nueva esposa Saria en camino a su finca, que se había ubicado a un corto viaje fuera de la ciudad. Flora saludó a Trace cuando pasó sin pensarlo realmente, y a diferencia de la primera vez que Trace la notó y le reconoció la espalda. A medida que ambos crecieron, ella se distanció más de Keidran cuando él comenzó a salir con otros amigos. Keidran todavía se preocupaba por Flora en secreto, pero en un intento de parecer genial frente a los otros chicos, fingió odiarla. Originalmente, se pensaba que cuando Flora creciera por completo sus dueños le permitirían regresar con su gente, pero en realidad había sido expulsada de la ciudad por un grupo de jóvenes, un grupo que le entristeció mucho ver a Keidran. Una parte de... Al final pudo escapar de los hombres, con la ayuda de Eudsre. Uno se desconoce lo que sucedió en la siguiente parte de su vida, pero regresó al territorio de los tigres como estaba planeado y finalmente se vio obligada a contraer un matrimonio político concertado con el sobrino del gran duque de la tribu del bosque fronterizo, el lobo Keidran, para marcar una alianza entre ellos. Contra los humanos. Sin embargo, el matrimonio no salió según lo planeado ya que la caravana Keidran con la que viajaba aparentemente fue atacada por humanos, lo que la obligó a huir a los bosques cercanos. Trace la salvó de un atacante humano, quien recientemente había perdido sus recuerdos. Más tarde se descubriría que Pemural había organizado todo el ataque para que los dos se encontraran.
2. Prólogo por confirmar capítulo 1. Por confirmar capítulo 2. Al comienzo de este capítulo, el dúo finalmente llega a la aldea humana de Pinewood. Por confirmar después de eso, son interrumpidos por un Basidian, Kate, que se une a los dos con la esperanza de traer a Trace de regreso con él a las Islas Basidian para levantar su destierro. Por confirmar capítulo 3. Por confirmar capítulo 4. Por confirmar capítulo 5. Por confirmar a lo largo del capítulo, Flora y Trace discuten sobre sus diferencias en las especies que afectan la posibilidad de una relación física e incluso romántica entre ellos. Prólogo. Por confirmar capítulo 1. Por confirmar capítulo 2. Al comienzo de este capítulo, el dúo finalmente llega a la aldea humana de Pinewood. Por confirmar después de eso, son interrumpidos por un Basidian, Kate, que se une a los dos con la esperanza de traer a Trace de regreso con él a las Islas Basidian para levantar su destierro. Por confirmar capítulo 3. Por confirmar capítulo 4. Por confirmar capítulo 5. Por confirmar a lo largo del capítulo, Flora y Trace discuten sobre sus diferencias en las especies que afectan la posibilidad de una relación física e incluso romántica entre ellos. Después de algunas sabias palabras de Kate, Trace puede hacer las paces con Flora y los dos aceptan más o menos que realmente se aman. Por confirmar capítulo 6. Por confirmar capítulo 7. Por confirmar mientras viajaban cerca de la frontera lobo-humano en el bosque, el trío es atacado por los hermanos asesinos Nathani y Zen. Flora se mostró reacia a lastimar a Nathani porque era único en su especie, pero atacó después de que los hermanos le dieron pocas opciones al intentar matar a Trace y ella se unió a la pelea. Por confirmar después de intentar huir, el trío, Nathani, se topó con un grupo de humanos que estaban custodiando la frontera para los lobos que intentaban cruzar, y al darse cuenta de que estaba atrapado en el lado equivocado, corrió de regreso hacia Flora y compañía y les pidió quedarse con ellos por un tiempo. Por confirmar capítulo 8. Por confirmar capítulo 9. Por confirmar capítulo 10. Por confirmar capítulo 11. Por confirmar capítulo 12. Flora aparece por primera vez cuando se despierta en un hospital de Basidian y es recibida por un médico de Basidian anónimo. El médico le informó a Flora que no había recibido ninguna herida como resultado de la explosión de la torre durante el final del capítulo anterior. Cuando Flora preguntó dónde estaba Trace, el médico dijo que solo habían traído a otro humano con ella, aunque en realidad se refería a Eric Vaughan. Antes de que Flora pudiera irse, el médico le dijo que tendría que realizar algunas pruebas para asegurarse de que ella y el bebé estuvieran bien, una afirmación que confundió mucho a Flora. Fue en ese momento que Flora se dio cuenta de que en realidad estaba embarazada de casi 2 meses, pero no se había dado cuenta debido a que solo estaba con Trace y al conocimiento común de que Keidran y los humanos no podían reproducirse. Cuando Flora tuvo miedo de revelar que Trace tenía que ser el padre, el médico asumió que Flora probablemente había olvidado quién era el padre debido al estereotipo de que Keidran se acostará con quien pueda. Esta suposición molestó mucho a Flora. Por confirmar capítulo 13. Por confirmar capítulo 14. Por confirmar capítulo 15. Por confirmar capítulo 16. Por confirmar capítulo 17. Por confirmar capítulo 18. Por confirmar capítulo 19. Por confirmar capítulo 20. Por confirmar personalidad. Flora es el tipo de persona que siempre piensa lo mejor de las personas, como se ve incluso con antiguos enemigos como Nathani. Sin embargo, posee un temperamento feroz que ocasionalmente se muestra cuando alguien realmente la ha hecho daño. Aunque hay ciertos temas sobre los que tiene opiniones firmes, como la esclavitud de Keidran debido a sus propias experiencias, normalmente se muestra despreocupada y relajada. Sus acciones pueden percibirse como egoístas a veces, como ocultarle a Trace la noticia de su embarazo por un tiempo, pero estos casos casi siempre están relacionados con su intento de mantener felices a todos. A pesar de sus acciones, Flora se apresura a disculparse cuando se da cuenta de que ha cometido un error. Debido a su personalidad natural de buen corazón y su experiencia bastante dócil en la esclavitud durante la mayor parte de su infancia, Flora ha desarrollado una cierta visión ingenua de la vida, lo que se evidencia en que siempre ve lo mejor en los demás. Su naturaleza protegida es juzgada con dureza cuando intenta hablar con otros Keidran. Por ejemplo, Evals, al menos para empezar, e Iris claramente menosprecian a Flora cuando hablan con ella, ya que carece de las duras experiencias de la vida promedio de un Keidran en esclavitud o de la independencia de nunca ser esclava, la última de las cuales es Keidran lo ve con buenos ojos como un signo de prestigio.
Aparentemente, Flora tiene un ligero fetiche humano, evidenciado por el enamoramiento que sentía por Keiren mientras crecía y su posterior enamoramiento por Trace, que admite reconocer después de una breve discusión entre ella y Evals. Además, en cuanto a la atracción, Flora es bastante consciente del tamaño pequeño de su busto, como se ve cuando ocasionalmente envidia los tamaños de pecho más grandes de otros personajes femeninos y se enoja rápidamente si alguien la llama o infiere que ella es plana. Pecho. Aunque Flora no recibió educación formal y se presume que es en su mayoría analfabeta, puede hablar humano con fluidez junto con su idioma nativo Keidran, aunque es probable que el primero se deba a su tiempo en esclavitud. Habilidades y poderes forma salvaje. Flora, como todos los demás Keidran, ha demostrado que puede cambiar a forma salvaje. De esta forma, sus garras pueden dejar cortes como se vio cuando arañó a Trace. Sin embargo, se desconoce que gana en términos de destreza en la batalla. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los otros personajes principales de Keidran que se ven en el cómic, ella es una de las únicas Keidran que realmente ingresa en su forma salvaje. Flora no está muy versada en el ámbito del combate y cuando descubre que está embarazada en capítulos posteriores, no ve muchas peleas y no ha entrado en su forma salvaje en bastante tiempo desde que los cómics presentan los eventos.